Buen día, hermanos, que Dios les bendiga. No es casualidad. Crecer en la fe, como dijo Guillermo, el himno que cantamos, quiero conocerte más, mucho más que antes. Y en ese video que pasamos, recuérdenme que enseñes tu Biblia a este pueblo chino, una frasecita así, enseñar la Biblia, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver un poco de eso. Yo titulé este mensaje, Crecer en el conocimiento de Dios. Y pensando en las palabras de Pedro, ¿no? Que él siempre dice que tenemos que estar preparados para presentar las razones de la esperanza que tenemos, se me ocurrió, vamos a hacer una cosa hipotética. Imagínense que cada uno de nosotros somos invitados a una reunión social de beneficencia y a poco de estar ahí, usted se da cuenta que el único cristiano que está ahí es usted. Que este es un mosaico de religiones. Hay musulmanes, hinduistas, budistas, mormones, hoy vamos a hablar un poco de eso. Y la anfitriona también se da cuenta. Y después del amable brindis de recepción dice, bueno, mire, le vamos a dar 10 minutos a cada uno de ustedes para que dé los argumentos y los fundamentos de por qué usted cree que la fe que tiene es verdadera. Se abre un silencio. Todos expectantes, la anfitriona se da vuelta, lo mira a usted y le dice, usted es el primero. ¿Qué diría? ¿Qué diría? Crecer en el conocimiento de Dios. Le digo lo que no podría decir. No podría decir que ya no vive usted, sino que Cristo vive en usted y que le cambió la vida, lo cual es cierto, totalmente cierto, porque se va a levantar el budista y le va a decir, miren, yo alcancé el nirvana, así se dice, ¿no? El nirvana y también eso cambió mi vida. No podría decir que la religión cristiana es la más numerosa del mundo, porque se levantaría el musulmán y le diría eso está por verse, porque los musulmanes son muchos. No podría decir tampoco que es la más antigua, porque se levantaría un partidario Confucio que diría, Confucio escribió hace 1500 años antes de que naciera Cristo. Él no va a entender nada de la preexistencia eterna de Cristo, de que el cristianismo comienza con Abraham, cuando Dios le promete en ti serán benditas todas las naciones. No podría decir que Cristo es el camino, la verdad y la vida, porque la Biblia así lo dice y la Biblia es palabra de Dios, porque se va a levantar seguramente, no falta nunca, un ateo que dice, la Biblia fue escrita por los hombres y a mí no me puede agregar nada. Bueno, para esta pregunta tengo reservado mi próximo sermón, porque si el pastor lo permite, porque si la Biblia dice que es palabra de Dios, debe tener evidencias de que es así. Y les digo, hermanos, evidencias abundantes, históricas, proféticas, científicas, literarias. Hoy vamos a ver escritos a lo largo de 1500 años, la armonía que hay. Y científica, lo que se oponen, lo que se empeñan a oponer la falsamente llamada ciencia, porque la ciencia verdadera no se opone a la Biblia, con la Biblia. La Biblia se anticipa en siglos a los conocimientos científicos en algunas cosas. No hay una sola contradicción científica. Lo vamos a ver, escapa un poco al objeto de esta charla. ¿Por qué crecer en el conocimiento de Dios? Bueno, ya que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, vamos a abrir la Biblia en Colosenses y vamos a leer solamente 2 o 3 versículos. Después, no me sigan, los voy a ir citando yo los versículos. Pero es interesante que prestemos atención. Y un poco como lo que dijo Guillermo el domingo pasado, que era un poco largo el sermón, porque el tema valía la pena y valió la pena, y lo cronometré, duró 43 minutos, le pido que, sí, paré por reloj, lo cronometré, 43 minutos, les pido que tengan paciencia, porque no me voy a pasar de los 43 minutos, pero vale la pena leer la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, vamos a leer 2 versículos nada más. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, o sea, la fe que tenían los de Colosas,
no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento, aparece la palabra conocer, vamos a ver que aparece por todos lados. Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. De nuevo la palabra conocimiento. Bueno, de estos dos versículos se pueden hacer 10 sermones, andando como le agrada a Dios, de acuerdo a la vocación que Dios nos regaló de ser sus hijos, no de ser embajadores de las buenas nuevas del Evangelio, llevando fruto, ¿no? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, hoy vamos a ver solamente el crecer en el conocimiento de Dios, que nos hubiera podido dar una respuesta en esa hipotética fiesta para hablar con la gente, ¿no? Que a veces no sabemos qué decir. La Biblia está llena de este imperativo de crecer en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Cuanto más conozcamos a Dios, querida iglesia, más lo vamos a amar. ¿Recuerdan el versículo, la palabra de Cristo, cuando decía, quien poco se le perdona, poco ama, y a quien mucho se le perdona, mucho ama? Cuando sepamos realmente lo que significa o lo que Dios hizo por nosotros acá, lo vamos a amar un poquitito más. Recuerdo en una reunión, que no era esta de la que le hablé, que estábamos hablando de cosas mundanas, y yo en aquel momento dije, desde que conocí a Dios, la verdad que mi vida ha cambiado. Y se empezaron a reír todos. Conoció a Dios, vení, Lina, ¿te acordás, Mabel? De la casa de Donadío. Vení, Lina, conoció a Dios, ¿no? Se le presentaron a Dios. Se burlaban, que Dios los bendiga. En aquel entonces yo dije que obviamente no lo había conocido en persona, motivo de las burlas, pero que lo había conocido a través de su providencia en mi vida, que eso sí, lo conozco bien, de las oraciones contestadas en mi vida, mi familia, 6 personas, ninguna era evangélica, hoy están todos convertidos, milagro de los milagros en mi vida, que tengo también algunos para contarles, del cambio radical operado en mi vida, pero también fundamentalmente por el estudio de su palabra revelada. Como decía ese video, ¿vieron? Enseñan la Biblia, ¿no? No leemos el Villiquen, leemos la Biblia. Mediante el escrutinio de su palabra revelada, la Biblia. Recuerdo en uno de los anexos en una iglesia que me congregaba, una vuelta un pastor me dijo que no me llamaba porque yo enseñaba mucho la Biblia. Este debe ser un llamado de atención para nosotros. No me llamaba porque yo enseñaba mucho la Biblia. No sé, tal vez él pretendía que leyera el Villiquen o el diario Clarín o hablar de política, en vez de hablar de nuestro Salvador, que murió en la cruz. Y debemos conocer y crecer en el conocimiento de Dios y escudriñar la Biblia, porque allí, querida iglesia, se encuentra el secreto del universo. Misterio del universo que todo hombre debería conocer y que parece una paradoja. El comienzo de la vida a través de la muerte, y no de la muerte de un hombre, porque bueno, mueren tantos, de la muerte de Dios, la muerte de Cristo Dios, que murió en una cruz para salvarnos, el credo básico de nuestra iglesia, que todos hemos confesado y creído. Hemos creído en Cristo, en la muerte de Cristo. Y hay muchos que dicen, pero si hemos creído en Cristo, núcleo básico de la fe cristiana, y hemos pasado de muerte a vida, como dice la Biblia, si dicen que creyendo en Cristo pasamos de muerte a vida, ¿para qué debemos preocuparnos en conocer esos misterios que están escondidos detrás de esa cruz? ¿Para qué? Bueno, una primera respuesta ya lo vimos, es porque la Biblia así lo indica. Quiero leer un versículo, no lo busquen, en Efesios, vamos a leer el Villiquen. Miren lo que dice Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos espiritualmente, después voy a explicar qué es esto,
Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de, escuchen, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros los que creemos en Cristo Jesús. Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Este es su motivo para estudiar la Biblia. Saber qué es lo que Dios hizo. Imposible lo que Dios hizo, ya se los aclaro, para el hombre, obviamente. O sea, para mejor entender la gracia de ustedes, mía, que hemos recibido de Dios, y que por no tener el conocimiento, que vamos a hablar un poquitito hoy de eso, a veces la convertimos en una gracia barata, que es el enemigo mortal de la iglesia. He conocido gente que me ha dicho que los domingos se lo dedicaban a Dios. Los domingos se lo dedicaban a Dios a venir a la iglesia. Yo era ese hombre, pobre de mí. Gracias a Dios que me abrió los ojos y me mostró lo equivocado que éramos. Pero entonces, para entrar un poco en tema, vamos a ver lo que éramos, y creo que ya lo comenté, pero vale la pena repetirlo, porque a veces hay que repetir las cosas. Hay libros que los he leído, les soy franco, hermano, 10 veces, y todavía cada vez que los leo recuerdo algo porque me olvido. Es bueno recordar, creo que lo dije en un culto que dirigí, pero vamos a ver qué éramos antes de creer en Cristo. ¿Qué éramos antes de creer en Cristo? Es interesante. Cristo zanjaba toda discusión con la palabra griega gegraptai, escrito está. Para él bastaba que estuviera escrito en las Sagradas Escrituras para que fuera verdad absoluta. Miren lo que dice la Biblia de lo que éramos antes. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. La Biblia dice que éramos enemigos. Ahora, hermanos, hagamos un relax. O creemos esto como una verdad absoluta, o tiramos la Biblia a la basura y nos dedicamos a otra cosa. Es palabra de Dios. Éramos enemigos. ¿Y ahora qué somos? Miren qué lindo. ¿Sí? Esta es la parte aburrida del mensaje, después viene lo lindo, Miren lo que dice la palabra de Dios. Cristo, ¿no? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. La Biblia dice que solo nosotros somos hijos de Dios, lo que hemos creído en Cristo. Todas las demás personas, por el hecho de que creen que son creados por Dios y piensan que son hijos de Dios, no, ellos no son hijos de Dios, son criaturas, nosotros somos hijos de Dios. Ahora, de enemigos pasamos a ser hijos de Dios. Hijos de Dios, algo que no alcanzamos a entender, y para eso tenemos que usar la analogía. Nosotros los que somos padres tenemos hijos. Nuestros hijos son de carne y hueso, son seres humanos como nosotros. Bueno, entonces ser hijos de Dios debe significar ser como Dios. Y me acuerdo en una reunión de discipulado, cuando dije esto, medio como que se rieron y habrán pensado, las muchas letras lo están volviendo loco, como le dijeron a Pablo, ¿no? El rey Agripa le dijo eso, no me acuerdo quién fue. Y no, y vamos a leer el manual. ¿Qué dice el manual? Con respecto a esta aseveración un poco temeraria. La segunda carta del apóstol Pedro, que dice:
Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento, de nuevo, la palabra conocimiento, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Escucharon? No es el Vidiquen. Les leo otro versículo. Mirad con cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por eso todo el mundo no nos conoce porque no le conoció en el amado. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos como Él es. Seremos semejantes a Él. Acá está, no hay para discutir. Nos ha hecho hijos de Dios, de enemigos a hijos de Dios. Si la Biblia lo dice claramente, lo debemos creer. Ahora, entre ser enemigos e hijos de Dios hay un camino a recorrer, como dirían los astrónomos, transgaláctico. 10.000 millones de años luz, bueno, 30.000 millones. Y vamos a ver si el hombre era capaz de recorrer ese camino para volver a Dios. Hay una diferencia abismal y para entender mejor ese camino hay que hacer un poco de historia. Porque ¿saben por qué? Porque la historia es la maestra de la vida y también la maestra de la iglesia. Y quiero empezar por el principio, lo que Dios hizo. Y dijo Dios en el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio, bla, 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 bla. Y creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Imagen de Dios. Honor inigualable. Por eso la Biblia dice que no solamente debemos darle culto a Dios, sino que debemos imitarle. En Levítico, Dios intima a su pueblo, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Un honor inigualable haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y al ser creación de Dios, no solo dependemos en Él, como dice el libro de los Hechos, en Él vivimos, nos movemos y somos. Yo estoy convencido de que si Dios abre su mano, todo esto se desvanece en un instante. Dios sustenta todas las cosas con su palabra. No me cabe ninguna duda. Él es todopoderoso. Todopoderoso. Pensemos en eso. Y si somos su imagen y su semejanza, ¿qué deberíamos hacer? Reflejarla, ¿no es cierto? No solo darle culto. Deberíamos también en amor sujetarnos a Él, hacerle caso, etcétera, etcétera, etcétera. Y para poder expresar esa gratitud natural que deberíamos darle a Dios por habernos regalado la vida, como dice la canción, das la vida en un instante sin pedir ningún favor, ¿no? El cartelito que tenía acá el otro día en la espalda, gracias por haberme regalado la vida, ¿no? ¿Quién era? Ese, vos. Por habernos regalado esa vida y ahora vida eterna, ¿no? Nada que ver. Para poder expresar esa gratitud, Dios nos dijo una sola cosita que teníamos que hacer, una cosita insignificante. Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es un texto archiconocido, pero no se me duerman porque ahora viene lo lindo. Adán y Eva se deleitaban en la presencia de Dios, vivían en comunión con Dios. El amor y el gozo de Dios descendía a ellos y ellos se lo devolvían, como dicen los místicos, en un espíritu de arrobada adoración. La vida hacia afuera, la vida que da, no la vida que toma, el egocentrismo, que eso termina por consumirse y pasar a la nada. Esa vida de comunión con Dios, se deleitaban en la presencia de Dios y sabían que no tenían que comer de ese árbol, pero en el huerto del Edén había otra voz.
terrible lo que voy a decir. Quizás permitida por Dios para probar esa lealtad. Porque Dios le había dicho, de ahí no. Había miles de árboles, ¿no? Debió haber habido miles. Había uno solo que no había, pero había otra voz que va a hacer dudar a Adán y a Eva con una media verdad, y esto es filosofía, Alejandro, con una media verdad que es la peor mentira, porque con la media verdad el diablo puede lograr que pique en la mentira el entendimiento humano, que fue hecho por Dios solo para conocer la verdad y que no puede ser atraída por la falsedad absoluta. Miren lo que le dice la serpiente, llena de veneno estas palabras. Y la serpiente era más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Miren el veneno. Había una verdad, no había que comer, pero no de todo árbol del huerto. Dios había dicho uno solo, era un precepto solamente que le había dicho Dios. De uno solo. Él dice, no comáis de todo árbol del huerto, convierte en universal negativa lo que era un simple precepto. Y Eva se marea, perdón, Eva, Adán, acá no vamos a poner que fue Eva, que fue Adán. Se marean, sí, no hay que comer, se marean. Y después el diablo la remata, diciendo a la mujer, no moriréis. Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Retengan esta frase. Y seréis como Dios, porque acá está el centro del Evangelio. Seréis como Dios. La misma ambición que el diablo tuvo al principio, seré semejante al Altísimo, está en Isaías, creo. Búsquenlo después en el capítulo 14. Y lo terrible, Adán y Eva creen en esa voz. Ponen su fe en la voz del diablo, en vez de poner su fe en Dios. Esto es algo tremendo. Una ofensa infinita que no se puede comparar con nada en la historia de la humanidad. Creo que con una sola cosa se puede comparar, que también fue terrible. Cuando Pilato lo saca a Jesús en el balcón, no sé, del pretorio, y estaba Barrabás, y les dice al pueblo, ¿quieren que os suelte al rey de los judíos? Y el pueblo a viva voz dice, no a este, a Dios, sino a Barrabás. Y Barrabás era un criminal. Dicen que entre bueyes no hay cornada, ¿no, hermanos? Los criminales eligen a los criminales. En teología se conoce esto, que el hombre muere como un criminal. Estábamos nosotros también, creo que prediqué una vuelta de esto, en los lomos de ese pueblo, eligiendo a Barrabás. Solamente con eso se puede comparar la desconfianza de Adán y Eva respecto a lo que le había dicho Dios. Ahora esto puede parecer una cosa de nada, una fallita, una equivocación de niño. Si hubiese dependido de la justicia argentina, doctor, un cambio de carátula, ¿no? Unos pesitos ahí, y que no, ya estaba todo arreglado. Un cambio de carátula y listo. Pero para Dios parece que la cosa era distinta. Tan distinta, que esa sentencia, ciertamente morirás, no solo iba a perjudicar a Adán y Eva, sino a toda la humanidad, a la humanidad entera, porque al desobedecer a Dios, que es la fuente de la vida, el hombre queda desconectado de Dios y se transforma en un ser mortal que no puede menos que morir. Es, para un ejemplo gráfico, no muy académico, pero muy gráfico, el ventilador funciona cuando está enchufado. Ustedes lo desenchufan y las paletas siguen girando, pero llega un momento que se apaga. Las paletas serían el símbolo de la vida material y la electricidad que se interrumpe apenas usted desenchufa es la vida espiritual. El hombre muere física y espiritualmente y al transformarse en un ser mortal, ahora viene lo lindo, no puede menos que morir y engendrar algo mortal. Un ser mortal no puede engendrar un ser inmortal, es un imposible. Como decía Jesús,
el árbol malo no puede producir frutos buenos. Es lo que se conoce con el nombre de pecado original. Nacemos, hermanos, todos nosotros, mortales y en pecado. Y para que vean que la Biblia no es un libro que el hombre hubiera escrito si hubiera querido hacerlo, porque es imposible, vamos a ver esta verdad en un salmo y después vamos a saltar un poco del Antiguo y del Nuevo Testamento para ver la armonía que hay en este libro que según el ateo lo escribieron los hombres. Miren lo que dice este salmo de David. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Acá está en el Salmo 51. Nacemos muertos espiritualmente y al cabo de unos años, en el caso de Adán, las paletas giraron 930 años, creo, en nosotros nos llegamos a eso, 70, 80, se paran. Y esa muerte no solo es física, sino que es espiritual, que esa es la peor de todas. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que aprovecha, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Con el espíritu nosotros tenemos relación y comunión con Dios. Miren, en Proverbios, para que vean la maravilla, la armonía de los versículos. Hay un versículo que dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser. Es una lámpara que mientras está encendida, tenemos comunión con Dios, podemos ver. Pero cuando el hombre muere, el hombre queda en tinieblas, porque la lámpara se apaga. Ya no podemos tener comunión con Dios. Separado completamente y definitivamente de Dios, enroscado en su locura. Vayamos notando la armonía. Miren lo que dice el libro de Job. Disculpen, queremos aprender de la Biblia, vamos a aprender algo. Escrito hace 3000 años. Pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Al estar muerto el espíritu, el hombre no entiende nada, queda perdido completamente y como dice el Nuevo Testamento, profesando ser sabios, se hicieron necios y no puede hacer nada porque está muerto, espiritualmente muerto. Así como un cadáver que no puede levantarse y hacer o leer un libro, el hombre muerto espiritualmente no puede tener relación espiritual con nada. Así como la muerte física interrumpe la relación con nuestro mundo, la muerte espiritual corta la relación con el Dios de los espíritus, con Dios. No puede hacer nada. Y para volver a tener relación con Dios, tiene que disponer de un espíritu nuevo. Y acá viene lo lindo. Acá viene lo lindo. No puede hacerlo por sí, tiene que nacer de nuevo. Y al estar muertos en el espíritu, estamos muertos a las cosas de Dios. Y al estar muertos a las cosas de Dios, miren qué interesante, no buscamos a Dios. Y vamos a leer el Villiquen, ¿qué dice? Miren lo que dice la Biblia del hombre natural. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos no buscan a Dios, no buscan a Dios, está acá en la Biblia. No podíamos volver a Dios nunca, jamás. Estábamos, y esto es lo lindo, irremediablemente condenados al infierno, ¿no? Al infierno, serán arrojados al infierno y atormentados por los siglos de los siglos. Amén. Es lo que dice la Biblia. Puede ser un poco duro, pero es lo que dice la Biblia. Estamos irremediablemente condenados, culpables ante un Dios de justicia infinita. Y que hay otro proverbio que no lo leo, se los digo, que dice que Dios no puede perdonar al culpable. ¿Cómo va a perdonar un juez infinito al culpable? Imposible. Pero nosotros hemos sido perdonados. ¿Dónde está el misterio? Hay un misterio. Situación irreversible como desesperada. Es el Evangelio.
¿Qué va a hacer? Ahora, nos dejó esto sin posibilidad de esperanza ninguna. Y para vislumbrar alguna posibilidad era necesario que el hombre volviese a buscar a Dios, reconociendo su error y poniendo de nuevo su fe en Dios, apelar a su misericordia. Pero no podíamos hacerlo, porque nadie lo buscaba a Dios. Ahora la pregunta del millón, ¿podíamos hacerlo si Dios nos ayudaba? ¿Podíamos? Si Dios nos daba un empujoncito. ¿Sí o no? ¿Hay algo imposible para Dios? Y nos dio un empujoncito, claro que podíamos. Está en el profeta Ezequiel el empujoncito que nos dio. Miren lo que le dice Dios a su pueblo. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, acá está el milagro. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es Dios el que nos da un espíritu nuevo. Nuestro espíritu está muerto. Nacemos espiritualmente muertos. Dios nos regala de nuevo un espíritu nuevo. Vuelve a encender la lámpara y cuando la lámpara se enciende, enseguida empezamos a ver lo que antes no veíamos y reconocemos nuestro error. No me pregunten por qué lo hizo Dios, no lo sé. La Biblia dice que fue por el beneplácito de su buena voluntad, por su buena voluntad, no lo sé, porque no había nada nuevo, nada bueno en nosotros, para que lo hiciera, pero nos pone un espíritu nuevo para que podamos tener nuevamente relación con Dios. Entonces, avivado el subconsciente, nos despertamos con un espíritu nuevo, podemos ver de nuevo a Dios, reconocer nuestro error y pedirle perdón. Pero acá hay dos grandes obstáculos. Primero, perdonen hermanos, vamos a esperar un poquitito. Es importantísimo que entendamos esto con el corazón. Primero, ¿qué de la sentencia que Dios le había dicho a Adán? Ciertamente morirás. No podía pasarla por alto Dios. Y de la injuria infinita que el hombre no podía reparar, porque fue una ofensa infinita. Toda la humanidad muriendo junta en una cruz no hubiese alcanzado, porque tenía que morir una persona de nobleza infinita para ofrecer una satisfacción condigna con la ofensa. El hombre no podía hacerlo. Entonces, sabiendo que era una persona de nobleza infinita la que tenía que morir, Dios se hace hombre, viene a morir acá en una cruz por nosotros y ofrecer con su muerte una satisfacción condigna por la ofensa infinita que solo Él podía dar. Solo Dios podía ofrecer una reparación infinita. El hombre no podía. Estábamos mal. Y así como el hombre perdió la vida en el huerto del Edén al creer a la voz del diablo, cuando vuelve a poner su fe en Dios y creer en la obra que Dios hizo, recupera la vida. Por eso es por fe, creyendo en esto, nada más. No se puede hacer absolutamente más nada, solo es por fe. Ahora, no termina acá la cosa, hay otro obstáculo. Porque esto era un volver a empezar. Hubiéramos perdido la salvación 10.000 veces más, como la perdió Adán. Había otro gran obstáculo. Hubiera sido esto perdonar al culpable, lo cual está acá en la Biblia, en Proverbios, que es una abominación a Dios. No podía Dios quebrantar su norma. Faltaba un pequeño detalle. El anhelo de Adán de ser como Dios. ¿Se acuerdan que les dije, retengan esa parte, seréis como Dios? Entonces, Dios muere en una cruz, ofrece una satisfacción a la justicia divina y resucita al hombre dándole una vida gloriosa, la nueva creación, y lo une al hombre con Dios en el cielo. Responde al anhelo ese de Adán de ser como Dios. Y eso está en el versículo que sigue de Ezequiel, cuando le dice, termina de decir, quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
el versículo siguiente dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Dios. ¿Para qué? Y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Después el profeta Jeremías dirá, y escribiré su ley en su mente y las escribiré en sus corazones para que no se aparten de mí, para que no hagan lo que hizo Adán. Todo lo hace Dios. Nos dio su Espíritu Santo, una transformación total de nuestra vida. Y esto ocurre solamente cuando creemos en Cristo, que es el que hizo la obra. Esta es la importancia de la resurrección y la ascensión. No bastaba con la muerte, había que hacernos como Él. Si Dios no nos perdona, Dios nos justifica. La palabra justificar es declarar inocente. Y no estoy inventando, Miren lo que dice la Biblia. En Romanos, capítulo 4, versículo 25, dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, murió por nuestros pecados, y resucitado por causa de nuestra justificación. No bastaba con la muerte. Y Primera de Corintios dice, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. ¿Se dan cuenta? Esta es la obra de Dios y solamente Dios, porque solamente Dios podía resucitar a la naturaleza humana y darnos la calidad de ser llamados hijos de Dios. Por eso el cristianismo, que habría que responderle a esa señora con todo esto, es el único camino, porque es la obra de Dios y solo de Dios. Nos tildarán de fundamentalistas, sí, de cerrazón mental, todo lo que quieran, pero es la única verdad. Cuando el hombre es abandonado a su sola razón, llega a conclusiones increíbles. Escuchen, esto es lo lindo. Les hablé, el Espíritu de Dios, el soplo de Dios le da entendimiento. Hay espíritu en el hombre, dice Job, y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Miren lo que hacen los que no tienen ese entendimiento. Los mormones, dos seleccioné. Los mormones, ¿saben cuál es la doctrina de los mormones? Dicen que es un hombre que llegó, que Dios fue un hombre que llegó a ser Dios. Tremendo. Y esta es el broche de oro. En Estados Unidos, un tal Anton LaVey, está en el librito de Pablo Job, Otros Evangelios, y lo he buscado en Google, creó la iglesia de Satanás. ¿Escucharon bien? Cuando el hombre es abandonado a sus solas fuerzas, sin los ojos iluminados por la fe, llega a esto. La iglesia de Satanás es algo incomprensible. La iglesia del diablo. Se reúnen para adorar al diablo. ¿Cómo puede haber llegado el hombre a eso? Bueno, simplemente porque la lámpara está apagada. Esta es la verdad absoluta que viene de Dios y debe ser nuestra única guía. Por eso hay que estudiarla. Pero miren qué interesante. Esta verdad es eterna y como decía un gran cristiano, todo lo que no es eterno es eternamente anticuado. De hijos de Dios a enemigos de Dios. Y cuando Dios le da esto a su pueblo, su palabra, miren lo que les dice, que esto debería ser una guía para nosotros. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es lo que Dios le dice a su pueblo una vez que le regaló este hermoso libro, Palabra de Dios. Y no es solo para nuestro crecimiento espiritual, pero sí, si crecemos espiritualmente, crece la iglesia, edificamos el cuerpo de Cristo. Debemos estudiar esto para que no sea esa gracia barata. Y cuando amemos a Dios como Él lo merece,
no, que le hago un favor a Dios como yo creía viniendo al culto. Cuando amemos a Dios como Él se merece por lo que hizo, algo imposible, entonces se van a cumplir las palabras del profeta Jeremías, que se la quiero leer, y aquí termino. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Saben por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. Cuando amemos a Dios como Él merece, ese nombre nuestro que tenemos, Singen, Nuevo Avivamiento, va a ser una realidad porque va a estar a las puertas de la iglesia. Oramos, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por habernos legado tu palabra, pero gracias sobre todo por haber hecho ese acto redentor que solo tú, Señor, podías hacer, no quebrantando ninguno de tus atributos, como la misericordia, pero siendo justo y en amor, como el Salmo dice, la justicia y la paz se encontraron, la misericordia y la verdad se encontraron. Donde en esa cruz bendita te damos gracias por haberla clavado en el medio de la historia como testimonio de ese amor que no entendemos, y como testimonio también de nuestra maldad. Señor, gracias por habernos cambiado y en habernos convertido en tus hijos con la sagrada muerte de Cristo. Amén y amén.